vamos a hablar de, además de, creo yo, de tres formas de entender ese nuevo derecho, de entender que creo y me parece que aquí estábamos hablando de una confluencia, de una convergencia de cosas. Por eso el dilema parte de tres pilares, ¿no? Tres pilares además muy tradicionales del derecho. El derecho como arte, el derecho como técnica y el derecho como ciencia. Mm, Defenderé la teoría de que el derecho en su integridad, en su riqueza, en sus matices, no debería privilegiar a uno y a otro, o a unos o a otros de esos valores, sino que deberíamos buscar quizás precisamente la integralidad, que quizás hoy en día la punta de lanza de esto es la tecnología, eh, pero que al mismo tiempo no habrá que perder otros de los valores que tiene el derecho. Que no nos debemos deslumbrar por la idea de la tecnología, eh, pero creo que sí es cierto que la tecnología se ha ganado un espacio. Vamos a ver cómo y vamos a ver de qué manera pueden alinearse esos valores. La agenda que propongo es hablar un poco de, eso, de ese derecho 4.0 y luego referirnos a los tres grandes ejes, a la técnica jurídica, a la ciencia del derecho y a el derecho como el arte de lo bueno y lo equitativo, de lo justo y de lo equitativo. Mm, Repasando un poco el documento escrito, no necesariamente voy a seguir mm, ese contenido. Voy a focalizar en algunas cosas, en unas que además les volví a dar vueltas, volví a revisar. Mm, pero sí quería dejar y entregarles ese documento escrito porque mm, me parece que en todo caso allí quedan algunas rutas de investigación, algunas rutas de análisis que pueden ser útiles. Mm, También quiero hacer una aclaración y es que mm, mucho de lo que se va a plantear tiene probablemente un ámbito, digamos, enfocado en teoría y vamos a ver la justificación de eso. Yo me aparté un poco del pragmatismo normal que implican estos temas, no solo porque sentí que ustedes ya lo habían recibido de los distintos profesores, sino porque a veces me parece precisamente que lo que más nos hace falta es esa reflexión. Eh, a veces vivimos en un mundo demasiado rápido. La tecnología nos impulsa a veces a actuar rápido, a pensar rápido, a abreviar demasiado nuestras ideas, a generar unas dinámicas sociales e incluso jurídicas que implican ese nuevo ritmo y esa nueva velocidad, acorde a un mundo también más rápido. Pero en lo académico eh, y en la reflexión necesaria, me parece que hay que a veces poner un poco de freno. A veces hay que poner un poco de distanciamiento frente a los fenómenos para poder analizarlos. Eh, y a veces hay que sentarse a escribir sobre ellos. Yo todavía mantengo esa disciplina que me parece buena. Es decir, a veces cuando uno escribe y reescribe las cosas sobre las que está pensando, reflexionando, a veces se da cuenta de nuevas aristas. Entonces, esa aclaración creo que es pertinente. Una, me alejé intencionalmente del, del tema muy paradigmático, de esa practicidad y ese pragmatismo. Y por otro lado, lo dejo como un mensaje a todos, sobre todo a los que están en el mundo académico,
los que están descubriendo estos temas, es avancen, avancen con, avancen con eficiencia, no den no den paso atrás, pero a veces paren un minuto su camino y siéntense a pensar en eso que están viviendo, en ese fenómeno que están construyendo, en esos análisis o en esa práctica que están haciendo respecto de lo digital. Mm, Antes de comenzar propiamente, de manera propiamente dicha el tema, quería dejar puntualizada digamos, unos 3 aspectos de lo que hoy en día estoy viendo, de ese momento que además creo yo que es interesante porque es un análisis de lo que hoy en día estamos experimentando con estos temas, que era bien diferente de lo que hablamos en su momento con la profesora Verónica. Nosotros hablábamos pre-COVID. Nadie en el mundo, salvo los futuristas y los científicos y algunos médicos, podían prever que iba a haber una pandemia de esta magnitud. em, por lo menos no teníamos tanta certeza de que podía ser algo tan, tan relevante y que probablemente iba a cambiar buena parte de nuestras vidas en un sentido o en otro. Entonces quería iniciar precisamente con una reflexión sobre lo que yo veo hoy en día de lo que está siendo el resultado para nuestra materia de lo digital y de lo tecnológico como resultado de esta pandemia. Es por un lado mm, que la economía y la digitalización hoy en día se han convertido en un desafío fundamental. mm, Es decir, hay que ubicarlo, creo yo, de los primeros en la lista, junto quizás con el cambio climático, con la distribución y del desarrollo económico. Yo diría que hoy en día dimos un salto allí importante en la importancia que tiene la economía digital, lo digital en general y los procesos en ciernes de digitalización, tanto para los países como para las empresas y en general para la sociedad. Eh, yo creo que también otra cosa que se confirma de todo esto es que esta va a ser la transición hacia una digitalización profunda, va a ser uno de los grandes temas de este siglo, que va, creo yo, a alcanzar fácilmente 2 o 3 generaciones. Es decir, estamos hablando en algo de lo cual debemos ser conscientes, que es más una maratón que una carrera de 100 metros, que es más algo de largo plazo que algo de corto plazo y que sin duda a nivel político y económico y empresarial es algo estratégico y no meramente táctico. Mm, Entonces, eso implica toda una visión del mundo, creo yo. Es decir, esa constatación de alguna manera nos pone en algo en lo cual debemos tener esa visión largoplacista, si me permiten. Esa visión de planeación, esa visión de, oiga, estamos hablando de algo que nos va a acompañar y que va a acompañar a la sociedad y sin duda al derecho durante mucho tiempo. Mm, Creo que hay mucha más gente que cree y que es consciente de eso. Y eso me parece muy importante. Es decir, por eso el segundo punto es, hay una conciencia en los líderes del presente, en los líderes del futuro. Ustedes son de alguna manera unos y otros. Eh, Hay una conciencia transversal sobre ello y hay una conciencia derivada de experiencias prácticas, de vivencias prácticas. Es decir, yo creo que
si algo para este tema nos da como resultado la pandemia y las medidas tomadas para, de alguna manera, monitorear sus efectos, es que hemos tenido un laboratorio práctico en que se ha puesto en funcionamiento la digitalización, ¿cierto? Y allí ven ustedes 3 ejemplos de nuestra propia vida y de la vida global: el teletrabajo, la educación en línea y el comercio electrónico. Si esos 3 grandes ejes han permitido que de manera intergeneracional, casi sin limitación, todas las generaciones que antes además estaba esto muy segmentado, siendo sí, los jóvenes, una capa intermedia que acepta la tecnología, pero que aún no la usa totalmente, no la propia, y ya los mayores que de pronto están muy lejanos a ella y en los cuales pues probablemente no se llegue a ver un gran impacto. Hoy en día hay ese impacto intergeneracional, pero sobre todo con la vivencia, ¿cierto? La gente ha llevado a cabo eso que llamábamos comercio electrónico, pues se convirtió en la realidad, ¿no? En el uso de la billetera virtual, del producto sencillo para hacer el giro, de la compra en la farmacia. Eh, Eso fue el comercio electrónico, eso ha sido este comercio electrónico. Y qué no decir de la educación en línea, que se convirtió, sabemos bien, en la forma de resiliencia de prácticamente todo el sistema educativo global, donde pues no podíamos imaginar que algo que era más bien excepcional, y, y yo lo vi con alguna reticencia de muchos que decían, no, pero ¿cómo así que vamos a hacer una clase virtual? No, pues no, que los profesores vayan. ¿Cómo así que un seminario, eso, seminarios virtuales, eso no? Uno veía eso y probablemente uno hasta podía emitir opiniones de alguna manera en sí, oiga, todavía no estamos para eso. Y haber caído en emergencia, que todos terminamos reunidos en torno no a una hoguera como en los prehistóricos, sino a unas, eh, a unas aplicaciones y a unas plataformas para poder seguir intercambiando saberes, pues eso es una huella importantísima para la humanidad. Y el trabajo, ¿no? La actividad que también a millones de personas nos ha permitido seguir con una actividad productiva, con algo de eficiencia y con algo de opciones, pues yo creo que es otra impronta fundamental. Eh, entonces tenemos esa conciencia, eso llegó allí, y creo yo que eso eso va a ser imborrable, eso ya es un cambio cualitativo. Eh, y finalmente el tema de la agenda del futuro, es decir, antes uno veía en las organizaciones internacionales, en las entidades educativas, en los liderazgos políticos, pues algo de, oiga, la agenda digital es importante. Mm, Hoy en día también allí, claro que es importante, pero claro que ya está. Queda como un punto de la agenda. Eh, entonces, ese también puede que ya no se logre sacar de la agenda. Puede que ya queden todas esas agendas de toma de decisiones. Entonces, me parece que ese es el escenario en que se va a desenvolver el, ese derecho 4.0, ¿cierto? Ese que ese que estamos reflexionando. Eh, y volvemos a la imagen funcional del derecho, ¿no? A la idea del derecho como eh, digamos, un resultado de los cambios sociales. Entonces, si vemos que esos cambios sociales nos llevan eh, a esa ruta de lo digital,
me parece que no es nada desacertado ponerle un número al derecho, como si fuera, como si estuviéramos hablando de generación de sistemas de información, ¿cierto? Cualquiera que él sea, estamos probablemente hablando de una nueva versión del derecho, ¿cierto? Una versión del derecho más, eh, mucho más digitalizada y más, eh, probablemente mucho más marcada por todo esto que vamos a ver, ¿no? Por la automatización y por otras fuerzas. Mm, tampoco quería dejar de lado, tampoco quería dejar de lado eh, la idea de que todo eso que estamos viviendo eh, yo creo que tiene un efecto en que estamos siendo más humanos. Si nos hemos dado cuenta que somos seres humanos, ¿cierto? Todos, los líderes, eh, nosotros, ¿cierto? Los ciudadanos, nosotros, la masa, los miles de ciudadanos, los millones de ciudadanos, los miles de millones de ciudadanos, eh, nos hemos horizontalizado mucho, nos hemos, nos hemos vuelto, nos hemos sentido más humanos, ¿cierto? Con el tema de salud y el tema sanitario. ¿Y eso nos hace qué? Eso nos hace que tengamos, entonces, eh, como resultado, que esa sociedad y ese derecho, pues son humanos. Es decir, nuestro derecho 4.0, por más que sea digital, es un producto humano. Es un producto de esa problemática, de esas afugias, de esos cambios. Entonces, yo apuesto a que este derecho del futuro, si bien es cierto, es digitalizado en su instrumentalización, es un síntoma de esa nueva humanización, de esa eminencia del ser humano. Eh, esta eminencia de valores, esa eminencia de ética, esa eminencia de construcción social, eso que ha caracterizado en general la construcción del derecho. Eh, el derecho va a seguir acompañando a la sociedad y va a seguirla acompañando partiendo de la idea que es una creación humana, partiendo de la idea que es un instrumento como la tecnología para ser mejores seres humanos. Eh, y que de alguna manera va a permitir o debería permitir mmm, unos factores positivos, algo positivo, ¿cierto? Yo en eso, y creo yo que con todos los problemas que también puede uno analizar, como la parte difícil y compleja que tiene la profundización de la sociedad digital, me parece que el derecho precisamente es y va a ser una respuesta positiva, es decir, está dentro de los aspectos positivos que van a acompañar esa construcción de la sociedad digital. El derecho es una buena noticia para la sociedad digital. La existencia y la transformación del derecho es una buena noticia para la sociedad digital que viene. Eh, por eso parto de que el derecho, ese derecho 4.0, sin duda es y debe ser una fuerza creativa. Yo aquí fíjense que si hablamos de qué tienen en común el derecho como arte, el derecho como técnica, ¿cierto? Uno diría que allí encuentra uno siempre la idea de algo creativo, algo positivo, ¿cierto? Y si lo unimos como la idea del el derecho como ciencia, pues tendríamos un triángulo precisamente de creación. Es decir, el derecho en medio de todo, en sus transformaciones a través de la historia,
ha mostrado que esa idea de ser arte, de ser ciencia, ¿cierto? Y de ser técnica, en el fondo obedecen a la visión del derecho como una fuerza creativa. Se distingue de otras las materias en que es una fuerza creativa basado en el hecho normativo, ¿cierto? El hecho normativo que analizaremos de distintas perspectivas es una característica que dibuja en últimas la diferencia del derecho con otras fuerzas creativas. Eh, pero yo creo que hoy en día muchas de las discusiones que amplían el sentido normativo, incluyendo la idea de que el código es y puede ser norma, ¿cierto? Que está por allí más adelante en alguna imagen, pues nos implica en todo caso la idea de que tenemos eh, una visión positiva, es decir, que el hecho normativo también está ampliándose, que somos podemos como abogados, como operadores del derecho en sus distintas alternativas, podemos ensanchar el hecho normativo sin que deje de ser normativo, que es lo esencial que tiene el derecho para la sociedad en últimas. Y vinculo tanto esa fuerza creativa asociada al hecho normativo como con la finalidad propia de ese derecho, que para mí es y debe propugnar por una convivencia fraterna y positiva con, con valores que no son propiamente ni únicamente tecnológicos, con la naturaleza, ¿cierto? Nadie puede desconocer que hoy en día una de las fuerzas fundamentales de construcción social y jurídica es la naturaleza, es el medio ambiente, es el respeto por todas las especies, es recobrar que el derecho es antropocéntrico, pero que al mismo tiempo se debe a los otros seres vivientes, a los sistemas inteligentes, donde yo propugno por la idea de que ese nuevo derecho o ese derecho en construcción va a marcar la posibilidad de que podamos convivir, cohabitar, construir con esos sistemas inteligentes que estamos creando, que, que vamos a establecer unos puentes, que vamos a establecer probablemente unas normas, unos valores éticos, pero que esa convivencia, que ya también es ineludible, o sea, nadie puede echar marcha atrás, es decir, vamos en un camino de convivencia, de cooperación con esos sistemas inteligentes, que el derecho debe contribuir a ello, a esa relación positiva. Y con algo que se avisora que es tecnología, que es realidad, que es una expectativa también de este siglo, y es la vida interplanetaria, probablemente la nuestra, ¿cierto? La de nuestra especie, y no pongamos ciencia ficción todavía pensando en la de otros, pero sí nuestra, que a una convivencia más allá de nuestro planeta. Es decir, para mí son las tres grandes fuerzas que vienen en este siglo. La, 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 la conceptuación, la conceptualización de la naturaleza como centro del futuro humano y de su convivencia, la cohabitación con los sistemas inteligentes y nuestra aproximación a una vida más allá de nuestro propio planeta. Creo yo que el derecho 4.0, el nuevo derecho digital, incorpora la tecnología como uno de sus pilares. Es decir, para mí, ¿cuál es la ganancia en estos años? Si lo ponemos en todo lo que sería el desarrollo tecnológico y la construcción que ha habido de la tecnología, sobre todo la tecnología de la información asociada al derecho, es que ya la tecnología
hace parte, es uno de los pilares de discusión del derecho. Desconocerlo me parece equivocado. Es decir, aquellos que dicen, no, mire, lo que la tecnología y el derecho deben estar separadas, yo no creo en eso. Yo creo que la tecnología, como en muchos otros campos, hoy en día hace parte del derecho. Cualquier discusión jurídica, casi sin excepción, debe contar con la tecnología como uno de los elementos. Tampoco soy maximalista. No digo, la tecnología y el derecho ya forman parte de una sola ecuación, o la tecnología en algún momento se debe convertir en el aspecto dominante en la discusión jurídica. No, no creo en eso. No creo en eso. Yo creo en la tecnología como un elemento de cualquier debate jurídico. Y ese en parte fue la constatación que hice en estos meses, es decir, salirme un poco del derecho, de la burbuja, ¿cierto? Del derecho tecnológico y ir y volver, extrapolar y volver. Y creo yo que, porque, ojo, además, una de las cosas que creo que está ocurriendo es que cada vez más, por ejemplo, los otros expertos y especialistas en sus distintas ramas miran al derecho tecnológico, a la tecnología. La miran, pero todavía la miran algunos con algún grado de prevención, otros con algún grado de escepticismo. Y yo creo que precisamente falta ese nexo. Hay que decirles francamente el derecho civil, el derecho administrativo, el derecho constitucional, ¿cierto? El derecho ambiental, todos tienen que incorporar al derecho, pero al derecho, y a la tecnología, pero no se preocupen que ustedes no van a perder su campo epistemológico distintivo. Ustedes no van, la tecnología no va a descentrarlos, no va a dejar de existir el derecho político, el derecho administrativo en todas sus facetas, pero sí es muy importante que en cada una de ellas se incorpore la discusión tecnológica. Yo creo que se ha ganado mucho terreno en ello. Yo lo percibo así. Si uno hoy en día revisa eventos de discusión o incluso los temas prácticos, pues cada vez más la tecnología ocupa un espacio. Yo creo que, como les digo, hay que quitar ese miedo, porque a veces parece que hay llegaron los bárbaros, ¿cierto? Llegaron los bárbaros. Entonces hay que decir, no, la tecnología hace parte de la discusión jurídica, pero no es que vaya a reemplazar, no es que el derecho tecnológico reemplaza los demás derechos. No es que Legal Tech suprime transversalmente todo lo demás y todo es Legal Tech y ahora el derecho se llama Legal Tech y ahí quedaron como unos satélites subordinadas todas las áreas de especialización. No, yo no creo en eso. Sí creo que si pensamos en las grandes variables hoy en día de discusión jurídica, el renacimiento de la teoría jurídica y la sofisticación profunda de la teoría jurídica como un alimento fundamental al derecho, sobre todo en su construcción como ciencia. Me parece que la tecnología está ahí metida, es decir, la tecnología se parte junto con la teoría jurídica, junto con la filosofía del derecho, también revisitada, ¿no? Hoy en día, fíjense que se habla mucho de la filosofía de la información. Si hoy en día uno mira cuáles son los avances fundamentales en los grandes centros de pensamiento, me parece que hubo un cambio cualitativo. El tema regulatorio, hoy en día en el Oxford Internet Institute, por ejemplo, está Luciano Fioridi, que trata de la filosofía de la información y es de formación jurídica, pero también es una formación filosófica y dice uno, yo interpreto las discusiones del profesor Fioridi como una convergencia. La filosofía del derecho encuentra en la filosofía de la información un campo fundamental y viceversa.
¿cierto? Y viceversa. Es como cuando Hegel mezclaba la filosofía de la historia y la fenomenología, y decía, yo mezclo las dos cosas. Hoy en día la filosofía de la información y la filosofía jurídica o la filosofía del derecho empiezan a encontrar como unos vasos comunicantes. Para mí esa es una constatación del renacimiento de la filosofía del derecho como un pilar fundamental de desarrollo del derecho mismo, junto con la herramienta que trae la filosofía de la información, que trae sus propias herramientas, sus propios instrumentos. Y algo que creo que no hay que olvidar, y yo lo retomo, van a ver lo que yo cojo esa herramienta de la historia del derecho y la pongo, por ejemplo, a funcionar ahorita en un rato en Legal Tech, y es la historia del derecho nos demuestra muchas cosas. Nos demuestra que los cambios tecnológicos no vienen del siglo XX, ni mucho menos, sino que el derecho ha sido testigo de todos los cambios tecnológicos en la historia de la humanidad. Incluso muchos más disruptivos de pronto que la propia economía de datos. Eh, Quizá nada más disruptivo que la aparición y la evolución del capitalismo como sistema político. Y mire que el derecho y la codificación, las codificaciones fueron un resultado de la, de la, mm, de ese nuevo eje de un sistema político que era acogido por el derecho. Y en temas más micro, piensen ustedes, por ejemplo, en la propiedad industrial. La propiedad industrial es la gran respuesta que tiene el derecho a la revolución industrial, ¿cierto? En 1883, al mismo tiempo que se estaba erigiendo allí la Torre Eiffel y estaba la famosa convención, la exposición universal, estaba hablándose de la convención de la Unión de París para la propiedad industrial. Entonces, el derecho en su historia incorpora la visión del cambio tecnológico. Y eso quiere decir que el derecho está bien equipado. En últimas, entonces, fíjense, diría uno que la tecnología no es poca cosa, ojo. Se pone como uno de los pilares aquí. Se pone como, ¿cierto? Como uno de los temas en el que el derecho va a girar, ¿cierto? No es poca cosa, porque me podría decir, no, pero me parece que la visión de Daniel, pues, no, es un poco escéptica. No, ojo. Estoy poniendo la tecnología y equiparándola a buena parte de lo que son los pilares de construcción. Es decir, le estoy dando un tema que se ha ganado la tecnología. O sea, se ha convertido en algo realmente muy importante. Bueno, empecemos a hacer ese rápido recorrido por las tres áreas. El derecho como técnica, ¿cierto? En primer lugar, después el derecho como ciencia y después el derecho como arte. Derecho como técnica, ¿cómo lo quiero enfocar? Como vieron que lo enfoqué también en el documento, es donde quizás se evidencia más el influjo de la tecnología, ¿cierto? Y el influjo de esa evolución a la par entre derecho y tecnología. Un poco para pensar en que el avance tecnológico y el derecho van ido a la par, está esa visión un poco provocativa, ¿cierto? De cómo fue y cómo podía uno decir que los abogados empezaron a servir de un adelanto técnico para agilizar su forma de escribir mecánica, ¿cierto? Y cómo ese podría ser arbitrariamente uno de los inicios y terminar en sistemas inteligentes de utilización de eh, investigación jurídica o de procesamiento de información o de análisis de información, como pueden ser las tecnologías disruptivas y emergentes. Uno podría decir que esos son los dos extremos del derecho en su visión técnica y como visión de esa transformación digital. Mm, Allí hay que hacer una constatación. La innovación y la apropiación tecnológica ha sido un elemento constante
dentro de la práctica jurídica. Mucho más dentro de la práctica que en la teoría. Es decir, si uno analiza cuándo la informática legal como visión teórica llegó al derecho, llega no más allá de los, no antes de los 60s o 70s, cuando dentro de la idea de, oiga, el derecho empieza a reflexionar sobre la visión de una informática jurídica. Va a haber allí un tema muy interesante, va a haber reflexión sobre todo en los Estados Unidos, va a haber una escuela muy importante de profesores italianos, ¿cierto? Vittorio Frosini principalmente, que van a empezar a decir teóricamente cómo la informática jurídica tiene algo que decir en el derecho. Y va a haber sin duda la reflexión del derecho, que va a ser también más o menos de esa época, sobre la protección de la intimidad y las bases de datos y toda esa reflexión que va a derivar en el mundo de la protección de datos personales un par de décadas después. En cambio, en la práctica, en la vida de la profesión jurídica, uno diría que la tecnología y el derecho han estado acompañando la práctica jurídica. Es decir, que lo que llamaríamos hoy en día tecnología legal, ¿cierto? Como novedad del mundo del derecho y la tecnología, puede uno describirla en distintas olas, en distintos ejes. La primera ola de tecnología legal está caracterizada por estos tres temas. Uno, mejorar la capacidad operativa, es decir, los abogados, como otras profesiones y otras actividades, querían operar de una manera más eficiente y empiezan a decir, vamos a adoptar las tecnologías en ese sentido, ¿cierto? Dos, el tema de ser el derecho una profesión desde siempre de información, ¿cierto? Es decir, la discusión sobre el derecho como información, que hoy algunos están trayendo algo muy contemporáneo, yo lo llevo prácticamente a la idea de la compilación justinianea, es decir, desde el momento en que es evidente que el mundo del derecho es un mundo de información y que hay que generar facilidad en su uso, en su utilización, en su indexación. Pero es uno de los aspectos que viene, si hablamos ya de una mayor modernidad, viene como un segundo elemento. Es el derecho es y debe obedecer a una relación con una información más organizada, más asequible, ¿cierto? Ese es otro de los aspectos de esa idea de una tecnología legal. Y finalmente, la idea desde siempre de que nuestra profesión práctica tiene que ver con los clientes, ¿cierto? Es decir, hoy en día se habla de que todo estar orientado, que el cliente es el centro de todo, ¿cierto? Es la visión del servicio en lo digital. El cliente yo les preguntaría, es que cuando hablamos de la profesión liberal, del abogado que tenía su oficina y que tenía su máquina de escribir, pues el cliente era el centro, claro que era el centro, claro que era tenía claro el abogado que era el centro, el cliente. Tanto es así que la idea del abogado siempre era, oiga, ¿cómo logro en la medida de lo posible una mejor comunicación? ¿Cierto? ¿Cómo logro acercarme más a ese cliente? Entonces, esa es otra reflexión central que yo diría dentro de esa primera ola de tecnología, pues una evidencia. Yo me puse a revisar y por eso decía que en este aspecto me meto en la idea de que uno en todas estas análisis puede extrapolar, por ejemplo, las técnicas de historia del derecho. ¿Por qué no pensar en esa continuidad del avance de la tecnología legal, en este caso a partir de la constatación a través de la historia del derecho? Y la uso solo para demostrarles a ustedes con evidencia empírica que esos tres aspectos iniciales sí tenían una realidad dentro de lo que fue esa evolución tecnológica.
cada uno de estos temas involucra esa constatación. Entonces, por ejemplo, aquí ven ustedes los primeros procesadores del LexisNexis, procesadores de información que tenían la idea de generar la mayor ductibilidad de los casos, sobre todo en los Estados Unidos, donde era más evidente la idea de esa explosión de la información y la necesidad de poder acudir a una organización del precedente. De hecho, yo atribuyo eso a una diferencia fundamental entre la visión de la informática legal y hoy en día del legal tech, entre la visión del sistema de derecho común y el sistema nuestro. Es decir, incluso hoy en día que tenemos la idea de la explosión de los precedentes en las cortes constitucionales, principalmente del mundo romano-germánico, es evidente que los afanes y las premuras de tener un análisis de texto es bien distinto del sistema del common law que el sistema nuestro. Y la capacidad de inversión que, por ejemplo, hoy en día están haciendo las oficinas de abogados en Estados Unidos o en el Reino Unido en instrumentos legal tech para efectos de análisis de información, pues es distinta también. Y es porque saben ustedes que de un precedente puede estar la definición de una argumentación o de un caso en los Estados Unidos. Ahora que está de moda el caso de Oracle con Google, sabemos que la decisión que va a tomar la Suprema Corte sobre este caso tan importante del derecho a autor va a ser muy probablemente basada en la discusión de los múltiples precedentes y la sutileza de cada precedente. Y que eso va a definir cómo los justices van a decir sí o no en favor de uno u otro obra derivada y más. Esa discusión del matiz, esa discusión del matiz del caso es una discusión que es muy sirve mucho al análisis legal tech, propicia mucho la idea de decir, instrumentemos esa capacidad de generar un análisis muy depurado sobre los miles de precedentes y podamos a partir de ahí poder llegar probablemente a hacer una argumentación que sea la precisa para llegar al tema. Sabemos que en nuestro medio, en el romano germánico, probablemente eso no sea tan cierto. Por la forma en que nosotros mismos argumentamos. Miren el segundo tema de la arqueología legal y es el procesamiento de texto. Allí también se identifica que hubo de hecho un sistema creado para abogados, utilizado principalmente en los Estados Unidos, que es el sistema WANC, que hoy en día quedan ahí rezagos, sobre todo en bases de datos, de algunas cosas, pero ese fue un sistema que tenía y cuyo principal objetivo era lograr que los abogados pudieran tener eso que decíamos en la imagen de la primera ola, y es poder acceder al uso mejor y más eficiente de textos, ¿cierto? Comunicación con el cliente. El origen del telefax y su uso masivo fue a través de, sobre todo, documentación comercial y documentación jurídica. Casi que uno podría atribuir a que el fax, muchos de ustedes de pronto no conocieron el fax, por eso hay una imagen abajo de un aparato de fax, pero fue el primer momento en que se creó un documento óptico que tenía sobre todo la función, entre otras, de transmitir de manera eficiente documentos largos, principalmente contratos, principalmente patentes, documentos en tiempo real que circulaban. Y empezó a generar una relación de mucha mayor relación punto a punto con los clientes en tiempo real. Se recibía el documento, fue transmisión de documentos. Miren, toda una tecnología creada en esencia o en buena parte para el mundo legal. De allí surge la idea de los correos certificados especializados. Es decir, dos cosas extraordinarias en la visión, digamos, hoy en día más macro, que tuvieron origen serían unos grandes legal tech, ¿no? El correo de documentos especializado
y el fax. Tanto es así que miren que hay estudios que sostienen que esos dos temas propiciaron el crecimiento, la aparición y el crecimiento de las firmas grandes de abogados, sobre todo en los Estados Unidos, en el mercado legal más innovador. Es decir, que hay una asociación entre esos dos cambios tecnológico-comerciales y la modernización y la aparición de las firmas de abogados que podían tener un conjunto de abogados ya organizados, con una visión ya de organización moderna, que podían a su vez tener una relación mucho más directa con los clientes. Entonces, eso ocasiona que todo el sector legal se modificó, cambió totalmente. Por eso fíjense que yo decía que tampoco hay que ser escépticos, porque ya hemos tenido o sea, yo apostaría que si hay dos grandes o dos o tres grandes cambios sistémicos como esos, LegalTech nos aseguraría toda una nueva visión del derecho y una nueva visión de la profesión jurídica, porque ya tuvimos esa evidencia. O sea, literalmente cambió el negocio legal por haber habido el cambio tecnológico. Y lo que terminó de cambiar el ejercicio del derecho fue el computador personal, que permitió, por un lado, la eficiencia, la personalización, la autonomía de la información. Es decir, esa autonomía para la profesión legal era muy importante. Dejó de depender. Y miren que es interesante porque hoy en día se habla de nuestra, y todos divulgamos y todos planteamos el tema de la interdisciplinariedad. Pero fíjense que en ese momento lo que se ganó fue mayor autonomía. Eso, los abogados nos sentimos como crear un instrumento que podemos usar nosotros y que no necesitamos tanto de otras profesiones. Es muy interesante, como una contraposición a veces a la visión que tenemos de lo nuestro. Y las aplicaciones, ¿no? Las aplicaciones específicas creadas para lo legal que constituyeron también un cambio fundamental. La profesión legal se benefició profundamente y fue muy proclive a adoptar quizás de las primeras organizaciones que tenían correo electrónico, los primeros correos electrónicos que surgieron todavía sin internet, sino correos electrónicos con sistemas de información todavía, digamos, personalizados y cerrados, fueron las oficinas de abogados. Por lo que digo, porque siempre se ha pensado que el cliente es el centro y era muy importante tener esa conexión, digamos, esa conexión al cliente. La revolución del software, que nos permite pensar en que tuvimos la primera ola de automatización en la elaboración de documentos, ¿cierto? Que también pensemos que para los abogados y para la profesión legal fue la posibilidad de esa flexibilidad de cambio. Nos cambió nada más y nada menos la visión del tiempo, ¿cierto? El tiempo que duraba el abogado en la elaboración y cambio de documentos se convirtió en un factor prácticamente que no tenía ya un factor económico. El tiempo de elaboración se convirtió ya en el tiempo intelectual, mientras que antes el tiempo mecánico implicaba una inflación de tiempo gastado en el documento. Yo lo comparo hoy en día a la visión del contrato inteligente, ¿no? Me parece que el contrato inteligente podría apretar la visión del tiempo en su visión de automatización, tanto como el procesamiento lo apretó en la visión de la redacción. La segunda ola, que es, digamos, la que hasta ahora nos acompaña, eh, es la tecnología legal con y utilizando ya el Internet o la Internet, donde diríamos que hay una gestión operativa, ¿cierto? Global de la información. Se globalizan. Ahí, miren que hay un cambio en la práctica legal muy importante. Las oficinas de abogados se globalizan. Y se globalizan no solo las globales, no solo las grandes, sino también las firmas locales, ¿cierto? Es el momento en que firmas latinoamericanas, por ejemplo, se globalizan. La profesión del abogado como consultor independiente se globaliza. El experto jurídico individual ya puede ser un experto global. Eso es puro Internet. Creó también una mayor competencia
y unos clientes diferentes. Al igual que todas las demás profesiones liberales, empezamos a tener clientes que empezaron a tener y a disponer de información legal que les permitía, como dirían los médicos, automedicarse, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el cliente ya accedía a una cantidad de información, el cliente podía acceder a una información que le podía cuestionar lo que estaba diciéndole su abogado, o por lo menos lo ponía casi en igualdad. Todos los saberes de las profesiones liberales, fíjense que se empezaron a reequilibrar frente a la visión del cliente, del paciente y demás. Y sin duda, el documento electrónico, que para mí es el gran momento de Internet, es la desmaterialización del documento, ¿cierto? El documento en el fax se había vuelto óptico, una imagen óptica, y ahora tenemos las representaciones electrónicas. Entonces el documento ahora deja de ser físico y es lo que tenemos hoy en día, ¿cierto? La representación de una información. En eso se convierte nada más y nada menos el pilar del derecho procesal y probatorio. En eso se convierte el pilar del derecho contractual. Se desmaterializan los contratos, se desmaterializan las pruebas y tenemos algo sin precedentes, y es que empezamos a tener un mundo virtual, ciberespacio, paralelo e interconectado con el nuestro. Es decir, tenemos dos mundos. Tenemos un mundo virtual donde aparecen nuevos escenarios, nuevas categorías. Los abogados empiezan con las páginas web a tener lo que tienen sus clientes, ¿cierto? Mercadeo digital, una visión global. Si yo tengo una página web, puedo tener clientes globales, porque ya tengo la vitrina global y tengo la posibilidad de hacer algo que hasta ese momento en todas las jurisdicciones había sido mirado con eh, un grado de cierta prevención, y es, oiga, el abogado puede hacer publicidad. El abogado puede hacer publicidad más allá de decir yo soy alguien que sea algo, ¿cierto? Alguien que participa dentro de la sociedad. Ahora el abogado podía ser un, un vector, un sujeto y un actor fundamental de una publicidad. Entonces las oficinas de abogados se impulsan hacia allá, el abogado practicante también. El sector justicia está todavía lejos de eso, ¿cierto? Todavía lejos de eso, pero el marketing para abogados se convierte en uno de los nuevos escenarios para descubrir. Y ustedes dirán, bueno, esto se nos parece a una clase de Legal Tech y no a una clase como la que prometió Daniel de análisis. Yo aquí haría un tema o pararía un momento. Oiga, ¿y qué significa todo esto que estamos hablando? Pues significa que la tecnificación del derecho se convierte, fíjese, en un rasgo fundamental. Es decir, todo esto que evidencia que el derecho se hace más complejo, pero también que el derecho en últimas, en sus distintas capas, empieza a absorber esa tecnificación y por eso decía que es un tema inexorable, un tema que de alguna manera eh, eh, tiene un camino de continuidad, porque lo que todo esto evidencia es que ya nunca más, ni el derecho, ni la profesión jurídica, ni la forma de entender nuestra forma de ver el mundo como abogados, como profesión, va a poder desembarazarse de la técnica, de la tecnología. Fíjese que hay una imbricación, una imbricación absoluta, una imbricación absoluta. Cuando se cae todo ese mundo, ¿cierto? Se cae todo ese mundo en esa debacle, yo creo que queda una expectativa como queda en los otros sectores. Es
el derecho, como el comercio electrónico, como los demás, no va a poder abandonar la visión técnica. Es decir, de hecho, ahí existe una continuidad. Todo esto que yo he descrito sigue a pesar de de esa caída profunda que sufre la digitalización frente a digamos, a la primera gran crisis de todo lo digital. Quedan, en mi opinión, varias cosas. Sobreviven varias cosas. Uno, eh, la visión de electrónica del abogado y de la profesión jurídica. Es decir, eso a pesar de esa crisis, no se pierde. Eh, bueno, y ojo, que para los que algunas veces dicen, bueno, todo esto de lo tech en algún momento también de pronto se nos desfonda, pues fíjese que vendría una visión optimista y es, si eso se desfonda, probablemente queden cosas. Es decir, si en algún momento fintech y legal tech y todo es una gran burbuja y todo explota y no sirve y perdemos todos, inversionistas y tiempo. Esto al final terminan siendo cosas que son experimentos, cosas que no prosperan. No creo yo, no creo, pero digo, si pasara, van a quedar cosas. Y ese fue el sustrato que digo que quedó. Quedaron esa visión electrónica de la profesión jurídica, los y abogados. Quedó una materia, una construcción. Ahí fue cuando aparecimos nosotros, mi generación. En todas partes del mundo germinaron los que empezamos a decir, oiga, ¿usted en qué trabaja? ¿Usted qué es? No, yo trabajo en el derecho al Internet y el comercio electrónico. ¿Y qué enseña usted? Me decían a mí. Esperando todo el mundo decía, no, pues Daniel es un profesor de derecho. Entonces yo decía, ¿y qué enseña? Y yo decía, enseño derecho a Internet. ¿Esa vaina qué es? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Sí, apareció un dominio epistemológico, un nuevo dominio. Se creó un área, creamos una forma de conocimiento. La creamos porque existía, no fue que la inventamos. La creamos porque ya se convirtió en algo que era necesario. Y finalmente se dio desde el punto de vista de la profesión legal una cosa interesantísima, y es que la flecha se invirtió. Las firmas globales ya eran globales. La tecnología las había convertido en globales. Fíjese, habían crecido en áreas, crecido en número de abogados, toda la tecnología de las comunicaciones había permitido unas estrategias globales, sus grandes líderes y después dijeron, ahora incluso podemos devenir firmas locales, que es de alguna manera algo que incluso hasta el día de hoy se ha prolongado. El derecho como técnica nos deja que ahora somos uno más. Aquí no somos eminentes. El derecho ese mundo tecnológico tecnificado nos convirtió en unos prestadores de comercio electrónico. Entonces dice, ¿qué es hoy en día una firma de abogados? ¿O qué podemos ser nosotros como abogados independientes o como firmas locales, firmas internacionales? Prestadores, proveedores de servicios de comercio electrónico, de servicios legales y de productos legales. Dice, ahí es un punto de encuentro que en mi opinión es el detonador de todo el movimiento Legal Tech. Es como empezamos a ser simplemente proveedores de servicios legales, ya no nos diferenciamos ni de empresas tecnológicas mucho, ni de proveedores de otro tipo de servicios, ni de personas que pueden tener hoy en día la visión del derecho ya no como el derecho mismo, sino como otra forma de comercio electrónico. Desacralizamos el mundo del derecho. Entre comillas, porque yo lo que creo es que esa sí me parece un relativo espejismo. O sea, es una transformación, sin duda, pero es un espejismo porque realmente las particularidades del comercio electrónico, si lo llamamos así, de la prestación de servicios legales, hace que sea necesario o sea más bien una nueva adaptación de la profesión legal. Entonces, acá vemos ahora las características de eso. Tenemos o tienen esa profesión legal unas nuevas capacidades. Creamos la idea de que
seguimos siendo abogados, pero ahora tenemos que tener nuevas capacidades y habilidades. Que fíjese que está en el centro de la discusión de todos los currículum hoy en día, ¿cierto? Desde el currículum de Harvard hasta el currículum de nuestras universidades locales, o o desde la discusión sobre si en Oxford podemos modificar dos o tres, o debemos modificar las dos materias de contratos y de torts, ¿cierto? O si en la Universidad de Antioquia debemos remover o si en el externado podemos poner otra, o sea, es la misma, es dónde está la habilidad y la capacidad que debe complementar al abogado. La nueva visión del cliente que dice, oiga, como el abogado es un prestador de comercio electrónico, yo puedo eh, evaluar los servicios de comercio, los servicios legales electrónicos, los puedo evaluar con las mismas cosas, ratings, ya no es el voz a voz, ya hoy en día, fíjense, dice, no serán los directorios legales, sino en eso entramos a ser como cualquier prestador de servicios. Podemos ser evaluados incluso con las tecnologías emergentes que ya evalúan una serie de factores y dicen, ese es el prestador de servicios que a usted le interesa, ¿cierto? El servicio técnico de mantenimiento de un sistema de información o el servicio legal de producción de documentos legales. La nueva generación de abogados. Algunos muy apresurados, y yo les digo a veces, ¿y por qué se apresuran tanto a que su profesión se desconfigure? Por qué se apresuran tanto a que sean prestadores de comercio electrónico? ¿No será que eso les baja su eminencia, les baja su preponderancia social, les baja sus ingresos? ¿No? O sea, no digo que no ocurra, digo, no corran tanto. eh, no corran incluso más que otros, no corran más, o sea, porque a veces corren más que los médicos, que los ingenieros, y ¿para qué corren tanto? Es decir, ¿para qué el afán de ser reemplazados o de perder parte de eso? Pero esa es otra discusión, esa es otra discusión. Y la idea de, oiga, ¿y, ¿y cómo enseño? Porque ¿qué enseño? Enseño abogados, enseño a abogados emprendedores y comerciantes, o sea, enseño a los abogados a hacer comercio electrónico, enseño a los abogados a hacer digitales. Fíjese que ahí hay varias tendencias que dominan también la construcción de enseñanza. A mí me encanta y dedico mucho de mi tiempo a discurrir sobre enseñanza, a escribir sobre la enseñanza del derecho, porque me parece que es la misma visión que en algunas otras épocas existió, la misma discusión. Es, si yo pienso que debo dar preponderancia a la digitalización de la profesión, tengo que saber qué es eso, en principio. Y creo que todavía no lo sabemos bien. Si yo digo, no, mire, lo que debo crear es abogados con mejores capacidades pues todo esto es un complemento, todo lo digital sería un complemento de, pero entonces, si es un complemento de, pues tengo que saber también cuál sería qué sería la profesión legal, ¿cierto? ¿Qué de la profesión legal se va a mantener a pesar de la tecnología? Tampoco lo sabemos bien. Y si yo digo, mire, lo que más bien debo hacer es crear unos abogados que sean emprendedores y que sean comerciantes en comercio electrónico, eh, pues no sé qué productos y servicios van a vender. Porque cuando uno va a ofrecer un comercio electrónico, lo primero que dice es, tengo que saber qué es lo que va a vender. Entonces, también tengo que saber qué va a vender. No le puedo vender, no puedo enseñarles a vender, porque a veces la gente dice, convirtamos a todos los abogados en emprendedores y que obviamente sean personas que puedan vivir ese nuevo momento histórico en que la provisión del servicio legal es una provisión digital. Pues sí, pero no se olvide la sustancia, porque eso es igual le está pasando en todas las demás cosas, ¿no? El joyero está igual, el que vende contenidos digitales, todos están diciendo, bueno, ¿cómo hacer para vender, para tener un mejor contenido digital o cómo hacer para tener unas mejores joyas y venderlas? Entonces, cierto es al final que la visión del derecho como técnica mm, no nos debe hacer olvidar que los clientes están transformándose digitalmente de manera acelerada.
esos clientes que hemos visto desde siempre que son el centro. Dos, que los emprendimientos son resilientes. Es decir, que tenemos hoy en día y debemos, creo yo, sí tener la idea de, oye, ¿y por qué no? Porque el derecho no es innovador, porque el derecho es visto como algo conservador. No, no necesariamente. Y yo creo también que ese es un valor generacional y un valor de lo que ve uno en el movimiento Legal Tech. Es derecho e innovación. ¿Está bien? ¿Por qué no? ¿Por qué no? En una época, nosotros decíamos, la innovación, pero no, el derecho es realmente algo conservador y decía el derecho como, recuerdo que bueno, si uno habla de derecho, era el derecho como forma de transformación social y eso estaba asociado a estudios de sociología, estudios económicos del derecho, ¿cierto? Hay una transformación del derecho como trasfondo. Hoy en día la innovación es importante para el derecho. Pues sí, pues es el discurso generalizado, eso está bien, hay que llenarlo de buen contenido, pero me parece que como valor está bien, ¿cierto? Es una forma de entender eso que yo digo una resistencia generacional. Mm, si lo ponemos en valores, uno diría tecnológicamente estamos hablando de mayor interactividad. Derecho, como todo lo demás, descubrió las redes sociales, en todos sus aspectos, en una mayor transaccionabilidad, perdón el barbarismo, mayores transacciones, el derecho visto como algo transaccional en su interacción, el derecho casi visto como y alguien diría, si además es la visión atrás del criptoactivo, ¿no? Es la visión de podemos hacer intercambios con valor. Pues el derecho puede tener intercambios con valor, claro que sí. Tanto es así que estamos automatizando los contratos para que sean y obedezcan a esa lógica, ¿cierto? El contrato inteligente, la visión, transacción, la cohabitación del derecho con la visión transaccional. Y finalmente, lo que habíamos dicho, gestión de información, almacenamiento, todo lo demás. Por ahora en la visión nube y en un sentido de convergencia de esto y de todo aparentemente con la inteligencia artificial. El derecho con nuevos actores, o sea, el derecho al perder la predominancia, al querer nosotros que los abogados pierdan la predominancia, empezamos a depender de otros, como todo lo demás. Entonces, hoy en día, si uno dice la técnica y el derecho, la tecnología legal empieza a depender de financiamiento, de la lógica del financiamiento en los proyectos, por ejemplo, termina definiendo muchas cosas. Y eso va más allá, sin duda, de los valores legales, porque la lógica económica de una tasa de retorno usted no le puede decir a un inversionista de capital privado, le decir, no, es que yo quiero que me clasifique especial como un emprendedor legal y quiero que me dé unas características y quiero que tenga en cuenta esto. Le dice, no, pues demuéstreme que eso tiene que ver con el resultado de mi inversión frente al emprendimiento. No voy a hacer clasificación allí. Diría uno que sin duda, como resultado de todo lo anterior, vamos a tener y tendremos servicios legales digitalizados, más, incluso me atrevería a decir, con un alto grado de automatización. La justicia en línea que ustedes la evaluaron en su módulo de métodos alternativos de resolución de controversia en línea y demás. Yo personalmente siento que más que los mecanismos que no me preocupan, porque allí siempre hay la lógica privada, a mí no me preocupa que el arbitraje termine siendo en línea, porque el arbitraje sabemos que es una justicia privada, sea para las grandes o para las pequeñas causas. Es obvio que el arbitraje va a tomar los procesos de transformación digital, los va a absorber y los va a convertir claramente en algo funcional. Ha pasado en la pandemia, el arbitraje se adaptó prácticamente, sin duda,
a la visión y con las audiencias en línea y con las plataformas y todo lo demás. Eso no le preocupa a uno como abogado ni a la sociedad. Lo que nos preocupa es la justicia. Eso nos preocupa. Porque todas partes del mundo, frente a toda esta discusión es, y bueno, ¿y qué pasa con la justicia? ¿Y qué pasa con esa justicia frente a la cual el mercado y el mercado digital no va a ser la respuesta? Y yo no tengo tan claro si cuando a uno le dicen que los emprendimientos privados y la visión de los emprendedores y la visión de todos nosotros enfocado, por ejemplo, a un mayor y mejor acceso a la justicia, esté apuntando realmente al acceso a la justicia, ¿cierto? A la idea de justicia, bajo la teoría de Amartya Sen, ¿cierto? A la idea de una justicia realmente distributiva, masiva, no discriminatoria, a esa idea de una verdadera justicia que ha acompañado, ahí sí no el pragmatismo, sino la nueva teoría legal, y es cómo hacemos para que las capacidades, las habilidades, esos hechos económicos que diferencian a los seres humanos en cada sociedad no se conviertan en un problema frente al acceso a la justicia. Y yo no tengo tan claro, no he visto unas iniciativas de justicia digital que sean suficientemente satisfactorias frente a ese planteamiento. Y esta es digamos, el panorama de la tecnología y el derecho, el cual simplemente es básicamente una ratificación de lo que tenemos hoy en día. Y como conclusión diría que la tecnología es y debe ser un factor de cambio para el derecho, pero que nosotros tenemos que determinar cuál es la dirección de ese cambio. La dirección de ese cambio sí depende de nosotros. Es indudable que la tecnología es un elemento de transformación, pero me parece que tenemos que acudir a los otros pilares. O sea, veamos ahora cómo el derecho como ciencia y el derecho como arte pueden contribuir a esa buena dirección que le imprime la tecnología al cambio del derecho. El cambio per se, en mi opinión, no necesariamente es bueno. No necesariamente es bueno. O sea, eso a veces también me preocupa. A veces es una visión de, oye, estamos transformando el derecho. Qué bueno. ¿Hacia dónde? Estamos transformando el derecho. La dirección. La dirección. Es importante la dirección. No hay que dejarla de lado. Derecho como ciencia. Este me va a tomar menos tiempo. No se afanen porque pueden decir ustedes, bueno, está prolongándose demasiado. No, más o menos vamos en buen camino. Alan Turing mirando a Kelsen de reojo. Más o menos en la misma época. Más o menos cuando Alan Turing habló de sus máquinas pensantes de alcance de sistemas generales. Fue la gran exposición que hizo en Cambridge, una de las últimas, 1940 y pico. En ese momento, Kelsen estaba construyendo la cientificación o el derecho como ciencia. Pongo a los dos porque es la visión que creo que acompaña los vasos comunicantes de una y otra. Y por otro lado, porque Kelsen y Turing no se miraron, no se revisaron, no se sintieron, no compartieron, pero una o dos generaciones antes estamos viendo el resultado de los trabajos de ellos dos. Los estamos uniendo. La ciencia de la computación, la ciencia, digamos, de la computación inteligente y del cambio que va a ser originado en Turing en la visión de sistemas de
ya no de computación, como se veía bajo la lógica matemática, sino sistemas de alguna manera de análisis, sistemas prácticos de aplicación de la matemática. Y por otro lado, Kelsen construyendo la ciencia pura del derecho, dándole estatus de ciencia al derecho, permitiendo que el derecho pudiera tener un avance astronómico como ciencia. Porque es que si me permiten, claro, y más adelante en el arte, si vamos no vamos a desconocer a la Roma clásica y a la construcción dentro de la historia del derecho, de esa eminencia del derecho en su expresión, digamos, social. Pero es que el siglo XX fue el que construyó las ciencias sociales, las ciencias matemáticas, ¿cierto? La física, la cosmología. Es decir, el siglo XX es el siglo de las ciencias y en el derecho es el siglo en que se convierte en ciencia. Y si no existiera Kelsen como precursor, nunca hubiéramos tenido lo que tenemos hoy en día. Entonces, a veces perdemos esa perspectiva, o por lo menos no quisiera que el derecho fuera inferior a otras ciencias. ¿Por qué? Si somos ciencia también. Si ese ha sido en buena parte el esfuerzo de los teóricos del derecho. Ha sido el esfuerzo por independizar al derecho, ¿cierto? Entonces, si ponemos a Kelsen y a su construcción puramente nomológica, hoy en día se está reactivando visiones mucho más contemporáneas de un Kelsen mucho más visionario, pero pongámoslo que él descubre que es la ciencia de las normas. Si partimos de allí y esa purificación del derecho kelseniano, pues después que vemos una rectificación de esos caminos, una afinación de esos caminos, pero siempre dentro del concepto de derecho como ciencia. Y ven aquí usted la contraposición de los herederos de la visión kelseniana. La extraordinaria controversia, Hart y Dworkin, es la visión en que la teoría del derecho reafirma la condición de ciencia. Fíjese, Hart diciendo, oiga, construyo y reconstruyo la visión kelseniana dándole un espacio a la moral, siempre y cuando la moral me sirva como una función, como una variable. Fíjese, ya está la visión matemática que seguramente tenía la visión de la ciencia de la información. Probablemente la visión de variable de Turing es la misma variable de tener la moral como una variable dentro del concepto moral. Después, cuando estábamos hablando de la llegada a la luna, de la ciencia en los Estados Unidos, la visión científica, pues nos aparece la figura, el rockstar de la ciencia jurídica, que es Dworkin, que en últimas nos reconstruye y nos dice, le voy a dar una independencia, le voy a dar esa ciencia, ese atributo de ciencia, nutriéndola de además mayores ingredientes, ¿cierto? El ingrediente argumentativo, el ingrediente de la precisión científica, es en últimas el momento en que Dworkin dice, puede y debería haber una sola solución incluso para los casos complejos, los casos que va a resolver el famoso juez Hércules. En últimas, ¿qué es? Dworkin diciendo, voy a estar al lado de los científicos con una visión de ciencia sin desconocer la deductibilidad de ciencia social, que me parece lo magnífico de estos maestros. Es decir, le dan el estatus de ciencia al derecho sin abandonar la necesidad de ahondar en sus particularidades. Acuérdense que Dworkin al final empieza a decir la ciencia de la interpretación. Tenemos que llegar, en sus estudios finales dice,
tenemos que involucrar la semiología, la semiótica, el derecho como literatura. Alcanza a ser uno de los últimos artículos de Dworkin, diciendo no el derecho como arte, sino el derecho como la capacidad de que la ciencia de interpretación literaria bastante elevada desde el punto de vista científico, nos sirva como una forma de interpretación de los textos legales. Y mientras estábamos en eso, y mientras decía yo que cuando veíamos el derecho como técnica, aparecimos unos diciendo, oiga, es que vamos a analizar el derecho al Internet y mientras estábamos en eso que yo decía, no es creación de los que alrededor del mundo empezaban a hablar de eso. Yo diría que el creador en parte es este señor. Él literalmente es un demiurgo del derecho informático en su época moderna. Porque Lessig en Harvard, Lessig, el profesor Larry Lessig es, creo yo, el personaje que mejor traduce la discusión que estaban teniendo en teoría legal, que estaban teniendo el derecho como ciencia, lo traduce y dice, mire, resulta que es interesante porque él venía de unos estudios del constitucionalismo. Él había sido, en su formación original, constitucionalista y experto en Europa del Este, cuando las constituciones de Europa del Este estaban viniendo después del tema del muro de Berlín. Y Lessig, aplicando la visión la visión estructuralista y organizativa del derecho constitucional, muy en boga en ese momento, la traduce a los sistemas de información y dice el código de la ley. El código puede ser ley. Es decir, en últimas, en mi opinión, revoluciona la teoría del derecho y revoluciona la visión regulatoria del derecho al poder decir la tecnología desde el punto de vista de su razón de ser es un hecho en sí mismo y como hecho puede tener no solamente esa repercusión como hecho, sino además la forma en que se genera esa arquitectura, ese uso del software, esa manera como se configuran los sistemas de información, equivale a un sistema normativo. Es el momento en que se ensancha el sistema normativo. Y por eso decía que sin ese señor no existíamos nosotros, porque al ensanchar el sistema normativo dice, puede haber un derecho del Internet, puede haber un derecho del comercio electrónico, puede haber un derecho a la inteligencia artificial. Es decir, crea los sistemas de información como sistemas analizables, una gran lupa. Puedo poner los sistemas de información como un sistema para analizar desde el punto de vista jurídico, pero también, y es donde yo creo que constituye su gran avance y su diferenciación de todos los demás que empezaban a trabajar en eso, llega y dice, el código y la manera como se estructuran los sistemas de información son sistemas normativos. Hoy en día uno diría que cualquier reflexión que se está haciendo sobre la visión de principios de ética en sistemas de inteligencia artificial, la privacy by design, la ética de inteligencia artificial by design, todo lo que es el diseño de sistemas de información como sistemas normativos para cumplimiento legal, es lessiniano, es herencia de esa gran visión de cambio. Es en últimas de la visión del derecho como ciencia, fíjense. Yo creo que Lessig, más allá de Dworkin, más que dar la respuesta correcta, casi como si hoy habláramos del algoritmo que encuentra la respuesta correcta, lo que hace Lessig es decir, yo estoy entendiendo que detrás de todo sistema de información hay esa programación, hay ese código, o modernamente hay ese algoritmo que puede ser modificado o definido como sistema normativo.
Y finalmente, una visión del derecho como ciencia. Digo, finalmente en este segmento de derecho como ciencia, es un pequeño apéndice del derecho como ciencia, y es la idea del derecho como ciencia predictiva o las ciencias predictivas asociadas al derecho. Y digo que es importante porque me parece que hoy en día todo el devenir del derecho tecnológico, el cómo vamos a regular las plataformas, y cuál puede ser el efecto económico de establecer unos sistemas preventivos o de precaución frente a sistemas de información, frente a los vehículos autónomos o frente a lo demás, parte de una visión futurista, que es una visión que a mí me ha generado mucho interés y al mismo tiempo mucha sospecha, porque es una visión que no está enmarcada propiamente en una ciencia, sino en la visión poco, digamos, eh, alquimista o mágica de esa idea de futuro, ¿cierto? Aquí está enraizada en dos temas. Uno, ¿qué es ese derecho de futuro? ¿Qué es esa forma de entender el derecho como una forma de regular el futuro, la tecnología? Para mí obedece a la visión de de la Grecia clásica, es decir, para mí obedece y por eso pongo al oráculo de Delfos. Acuérdese que en el oráculo de Delfos había una especie de denuncios de abogados, a ponerlo en términos nuestros, que eran los que llevaban y traían la fortuna, la visión del futuro. Llegaba la gente al oráculo y había unos personajes que eran los que tenían la visión de lo que decían los dioses y la transmitían a su manera los, a los ciudadanos que buscaban ese futuro. Entonces, esa intermediación es, en mi opinión, la misma que hoy en día tiene el derecho. Bruegel hijo, ya en el Renacimiento, nos dio una visión de la perspectiva que hoy en día se mantiene y que es muy usual en los ejercicios de futurismo regulatorio y futurismo, en este caso tecnológico. Y es la visión del camino de los ciegos. Si ustedes aprecian esta obra, más o menos obedece a la lógica premoderna del oráculo en su visión actual, y es, van unos ciegos conducidos por un ciego. Están todos esos ciegos del futuro, digamos, no saben qué viene, no saben cuál es su destino y están conducidos por ese que es el principal. El principal ciego está llevándolos hacia el futuro. Mm, ahí deviene un poco el futurismo en su visión realista y en su visión optimista. No somos más, cuando pensamos en los futuros, no somos más que eso, un conjunto de ciegos construyendo escenarios de futuro que no existen. ¿O somos más bien personas que estamos tratando de construir con todas nuestras limitaciones una visión de futuro? Si lo ponemos en términos un poco más relativos, yo diría que una de los esguinces que también tiene el derecho como ciencia y la tecnología como ciencia es una visión que me ha venido interesando mucho desde la óptica de la regulación, porque es una óptica de hasta qué punto estamos en los caminos correctos o en los caminos equivocados. Y esa idea de error, equivocación, los que más han desarrollado eso paradójicamente no hemos sido ni los abogados ni los científicos, sino una forma de ciencia que que sabemos ahora que es la ciencia popular, la ciencia ficción. Fíjense la palabra, ¿no? La palabra ciencia allí. La palabra ciencia ficción es una de las palabras más interesantes para el análisis, porque en el fondo es ciencia. Es una ciencia que nos ha permitido, desde un punto de vista anticipatorio, crear escenarios muy parecidos a los escenarios, permítame, de las areneras o de los sandbox, unos escenarios de error social y construcción de alternativa social.
Los mayores escenarios de experimentación social en ciencias se dan a través de la ciencia ficción. Por eso yo digo que el derecho a veces ha sido un poco, no ha dado espacio a que como ciencia imagine esos espacios de futuro. ¿Qué creo yo? ¿Qué resalto, digamos, de la... y ahí ven ustedes el cine, la literatura, todo el campo digamos, de creación del ser humano se ha enfocado en alguna parte de él al escenario de la ciencia ficción. ¿Cuál es la virtud de ello? Eh, que allí hay los escenarios sociales de anticipación, es decir, se construyen los escenarios que podrían ser objeto de solución a los problemas, es decir, son escenarios de resolución de problemas. Yo, por ejemplo, lo estoy utilizando hoy en día en los escenarios de mis clases. Estoy partiendo de problemas planteados, problemas sociales, por ejemplo, de un episodio de Black Mirror, para ver cómo podrían solucionar desde el punto de vista regulatorio. O si lo ponemos, uno de los esencias de los problemas esenciales de construcción de liderazgo y de interacción social en un ambiente complicado y complejo son las obras de Philip Dick sobre la ocupación de Marte. Y cómo en Marte algunos de los terrestres que ocupan los espacios tienen que organizarse bajo unos nuevos valores y bajo nuevos estados, bajo nueva organización social para construir una interacción con otro tipo de recursos, con otro tipo de intereses, conservando su capacidad como seres sociales, como seres como todos nosotros. Mm, yo echo de menos a veces ese tipo de análisis en los escenarios regulatorios. O sea, los escenarios regulatorios de tecnologías a veces son demasiado rígidos y a veces no parten de la idea de esa ductibilidad que nos podría dar. Y como les digo, esa visión de la ciencia es la visión de alguna manera aceptado, definida por la ciencia como ciencia de alguna manera ficción, con unos determinados eh, valores y unos resultados. Es decir, lo diría de otra manera, si no hubiera habido algunas de las disquisiciones sobre ciencia ficción, probablemente la teoría de error científica en ciertos avances tecnológicos no hubiera llegado. Mi conclusión del derecho como ciencia es que es el gran instrumento para que tengamos una visión del derecho muy paralela a las otras ciencias. Es mi reivindicación de que el derecho como ciencia nos permite de manera madura interactuar con otras ciencias, entre otras con las ciencias de datos, con la ciencia informática, con la ciencia de los sistemas de información. Entonces, mi apuesta al futuro del derecho, en este caso, es que la construcción y la profundización del derecho como ciencia nos va a permitir interactuar mejor con los sistemas de información. Y para terminar, ya en esos últimos minutos, el derecho como arte. El derecho como arte de lo justo y lo bueno. ¿Qué reivindico acá? Reivindico que el derecho no puede despojarse de esa particularidad muy humana. Cuando hablamos de equidad, de buena fe, cuando hablamos del tejido mismo de la sociedad, tejido de valores, no es el derecho científico, no es el derecho técnico el que nos da respuesta, sino es el derecho en el sentido más clásico del arte, reivindicando esa visión muy humanista del derecho. Es decir, que las características que definen hoy al derecho no pueden despojarse de su esencia, porque si hablamos de que la equidad, la buena fe, la sutileza del derecho
pues distingue al derecho, lo diferencia como o de las otras formas de control, construcción o interacción social. Para eso sí acudo a Roma, porque creo que no hay algo más eminente que la construcción del derecho clásico. Ahí se origina el derecho como arte. Ahí se origina el derecho que hemos conocido hasta hoy. En su famosa reivindicación del ayere, del cabere, la construcción paradójicamente más técnica del derecho es la más artística, es la más artesanal. Es y se construye como el derecho del consejo, de la asesoría, de la confianza, de la resolución del problema práctico. Ayer. El cabere como, y dice que ahí está la concordancia con la gestión documental del Legal Tech, como la producción y elaboración del documento. El ciudadano acudía a la función humanista del derecho clásico en el cabere para que esos jurisprudentes construyeran ¿qué? Diseñaran, hicieran el legal design del documento que pudiera ser suficiente, contuviera las fórmulas, contuviera esa visión tan clásica de ese formalismo para lograr el objeto final que era obtener el derecho justo y equitativo. Después volvemos a encontrar, o podemos volver a encontrar el derecho como arte con Irnerio, con los glosadores, con ese momento de renacimiento del derecho, a través de la visión del derecho como una arte liberal. El derecho en ese momento es entendido no como parte de las artes liberales, sino como de alguna manera la convergencia o uno de los factores de convergencia de esas artes liberales con una misión particular que era el convencimiento, usado en todas las artes liberales como técnica, pero como una técnica basada en ¿qué? En la construcción de esa imaginación del mundo que correspondía a las artes liberales. Esa creatividad, ¿cierto? Ese despegar de una visión artística, una visión creativa, una visión de avance e innovación, ¿cierto? En las distintas expresiones de las artes liberales, expresada o definida a través de el arte jurídico de la argumentación. Pero si uno habla del derecho como arte, yo diría que la línea que construye más ese sentido es la línea de la argumentación. Y ahí traigo 3 registros. El antiguo, sin duda, la retórica, dentro de los cuales en el artículo tal vez está Empédocles de Triglento, pero aquí traigo pues de manera más popular, si se quiere, a Cicerón, donde se inicia algo que nos va a acompañar hasta el día de hoy. No podemos olvidar que más allá de la concreción de un resultado, la justicia, la realización de esa justicia, el derecho fue concebido como parte de ese arte retórico argumentativo. Es decir, el derecho se justificaba como una forma precisa, cada vez más precisa, cada vez más tecnoartística de persuasión
para llegar de esa manera a cambiar el mundo. Es decir, el derecho se percibía no como la visión racional del cambio de las ideas, sino como la visión pragmática del cambio a través de la persuasión del argumento de buena parte de las cosas que estaban ocurriendo en el mundo. Tenía esa función, una función de cambio y modificación, que en principio no fue vista como una visión práctica, sino como una visión de el derecho puede terminar teniendo una visión de modificación del mundo a través de la modificación del argumento, de la forma como presentemos el argumento. Como herencia posterior, mucho posterior, traigo la etapa de lo que llamo yo la argumentación mainstream, sin duda con Alex y con toda la tecnología argumentativa aplicada a la visión del derecho. ¿Qué quiero resaltar allí? Que el derecho sigue siendo en esto un arte. Es decir, y creo que la visión de Alexis es interesante porque la visión de Alexis es frente a la visión lógica, argumentativa, frente a la visión muy silogística, Alexis nos dice, ojo que la ruta de la argumentación es la ruta que nos permite resolver los conflictos entre los valores, ¿cierto? Ponderación, proporcional, todo eso que hoy en día se pone en práctica desde el punto de vista de la aplicación en casos concretos, no se puede reducir a una visión puramente técnica. No se puede reducir a una visión científica, porque tanto la ciencia como la técnica parten de una visión puramente lógica. Y la lógica no nos permite resolver los problemas esenciales del derecho moderno. Yo creo que, claro, Alexis llega en un momento en que la ciencia del derecho y la técnica del derecho habían mostrado sus límites. O sea, el florecimiento de esa visión argumentativa, o sea, de alguna manera el renacimiento del derecho como arte, me parece que nos lleva a los límites que en ese momento tenía el derecho como ciencia y el derecho como técnica, que no necesariamente son los que estamos viviendo con las tecnologías disruptivas. Es decir, yo sí creo que acá nos vamos a encontrar con que la argumentación mainstream, la argumentación masiva, la teoría de argumentación que está dominando hoy en día la interpretación jurídica, en algún momento va a chocar con los avances que se están teniendo, sobre todo con la inteligencia artificial aplicada a los textos legales. Yo lo presiento como un momento en que el derecho va a tener allí un momento muy importante, porque la teoría de la argumentación en su momento más, en su cúspide, digamos, empieza a mostrar sus limitaciones. Por un lado empieza a demostrar que no es tan artesanal o tan artística. Todo se empieza a decir, obedece a técnicas cuestionables. Su base científica empieza a ser cuestionada. Y finalmente me atrevería a decir que ella partía de un cuestionamiento de los sistemas lógicos interpretativos. Pero es muy probable que con la inteligencia artificial en una o dos etapas que vengan, nos pueda dar unos matices del derecho, de los textos legales, que puedan llegar a tener una riqueza más allá de la lógica. Me atrevería a decir que la misma idea de la ciencia de los datos permite avisorar que la argumentación puede perder esa particularidad y esa fuerza que ha tenido hasta ahora. Eso está por verse.
no quería en todo caso dejar el derecho como arte sin hacer una referencia, creo yo, a algo que todavía no hemos terminado de descubrir y donde confluye mucho el, el derecho como arte eh, visto en esta visión argumentativa y el derecho científico visto como derecho de información y de datos. Y es esa personalidad extraordinaria del siglo XX, ese pensador, ese poeta, ese filósofo, ese, ese pensador moderno contemporáneo único, porque si uno pone grandes pensadores, yo diría que para el siglo XX y para lo que llevamos del XXI, pues sigue siendo el gran enigma Wittgenstein. Wittgenstein creo yo que nos expresa un punto de unión entre la ciencia de los datos, entre el derecho como ciencia y el derecho como arte, y es el límite del lenguaje. Porque fíjense que, y Alexi y todos los que hablan de la teoría de la argumentación parten un poco de Wittgenstein, pero es el lenguaje tiene sus límites y a su vez el mundo se define por los límites del lenguaje. Y me pregunto yo, esa reflexión de Wittgenstein no tenía mucho que ver con los planteamientos de Turing de sus sistemas y sus máquinas pensantes. No tiene que ver mucho hoy en día con los lenguajes de programación sofisticados y los algoritmos de inteligencia artificial. No es al mismo tiempo la misma disquisición del lenguaje. No estamos hoy en día ahondando simplemente en esa visión del lenguaje, el del lenguaje que heredamos de Cicerón como gran fuerza del arte, la persuasión, tiene límites. Los límites del derecho como ciencia y como arte son los límites de haber simplemente concebido el derecho como lenguaje. El derecho puede ser reducido a un lenguaje. El lenguaje informático puede reducir el derecho, o debemos encontrar en ese renacimiento del derecho del lenguaje, en esa puerta escapatoria que nos da, por un lado los valores, pero por otro lado también la propia idea de la argumentación, de la retórica, de la construcción de ese arte, podremos encontrar unos nuevos límites del derecho. Por eso se habla mucho de que la semántica, la semiología y la sintaxis de los sistemas de información de inteligencia artificial nos llevará probablemente a dos cosas. Con esto termino. Uno, a una gran distopía. Y no es lógico, pero al mismo tiempo sí puede ser cierto que estemos aventurándonos al haber permitido que la ciencia y la técnica se inserten en el derecho. Podemos estar cercanos a que los sistemas sociales que habíamos construido con derechos muy de valores y muy axiológicos terminen devolviéndose, terminen siendo negativos a nuestra construcción social. ¿Quién lo anticipó? Un literato, un filósofo, un humanista, un pensador extraordinario que pensó en el fenómeno del control social antes que los grandes pensadores jurídicos pensaran en la visión del presidio. Orwell nos anticipó una sociedad informatizada distópica, donde el derecho perdió su valor, donde el derecho, sin decirlo Orwell, entenderíamos que el derecho fue avasallado por la tecnología y la ciencia. No hubo un derecho que permitiera
responder a la distopía. O más bien Huxley, la visión beat, la visión americana, la visión mucho más del final del siglo XX, positivista, mm, con, con una ciencia ficción social, pero con una anticipación, o mejor, con una línea de continuidad de Tomás Moro y de... La utopía, a diferencia de la distopía, es más tradicional, pero la utopía nos traduce lo mismo, es lo mismo de la distopía, pero en un sentido diferente, en el sentido de que la utopía es una construcción perfecta de la sociedad en la cual esa perfección y ese ideal, que también proviene por allá de la ciudad ideal platónica, no requiere del derecho. Entonces, fíjese, un mundo distópico, negativo, o un mundo utópico, perfecto, en los cuales el derecho cumple su rol, eh, cumplió su rol y ya no tiene juego. Ya no tiene juego para el mundo feliz o para el mundo o para el panóptico. Yo creo que el derecho tiene un rol. Yo calculo y pienso que el derecho no puede ni debe perder ese rol. Eh, creo que el derecho puede permitir, puede servir y seguir sirviendo para la creación del argumento. Yo creo que el derecho, y fíjese que hay arte allí, yo creo que el derecho es arte. Cuando vieron su clase de legal design, yo quisiera haber saltado allí y haberles dicho, no se olviden que están viendo al derecho en su visión de diseño arquitectónico, el institucional, el de proceso, pero es el diseño, es el derecho creador de estructuras, el derecho a arte. Y finalmente creo, y acá hay algo de Benedetto Croce, pero también hay algo de Jorge Luis Borges. El derecho en sí es el hecho estético. El derecho vive en sí mismo, es la sociedad. El derecho somos nosotros. El derecho tiene una imaginación y una realidad que va más allá de la técnica, va más allá de la ciencia, porque el derecho es, cuando digo hecho estético, al final diría, el derecho es un hecho social y no vamos a perder esa posibilidad de que sea un hecho social. Bueno, todo lo que comienza termina, hasta las sesiones de clausura terminan. Hoy siento una gran liberación y un gran pesar. Liberación por lo que decía, voy a volver mañana a mi rutina. Ya no voy a tener la disculpa de estar preparando la sesión de la profesora Verónica. Ya no voy a poder volver a hacer esto porque voy a volver a dar clase. Y en últimas, siento ese pesar y siento una gran alegría. La gran alegría de haber podido estar con ustedes, de haber disfrutado su última noche de un extraordinario diplomado, una extraordinaria idea, de una extraordinaria visión, de un extraordinario futuro. Muchas gracias.